Televisa presenta. Muy buenos días o muy buenas tardes, es un placer. El día de hoy les hablaremos sobre permutaciones y combinaciones. Somos de la materia probabilidad y estadística del grupo 2MC. Los integrantes son Brito Mejía, Sócrates Joshua, Luis Quinta, Leonardo Manuel y yo, su presentadora, Rodríguez Chalet y Silva. Por cuestiones técnicas no se puede apreciar mi rostro en vivo debido a problemas con mi cámara. Una disculpa. Les daré una breve introducción a las permutaciones y combinaciones. Las permutaciones y combinaciones son conceptos fundamentales en las matemáticas, específicamente en la teoría de conjuntos, porque es de aquí de donde salen. Es decir, que se usan para contar y organizar los elementos de un conjunto definido. Tiene distintas aplicaciones en varias áreas de su aplicación. En el área de la informática sirve para ordenar estructuras. En el área de la lógica sirve para definir las premisas, así como resolver problemas lógicos. En el área de la estadística, sirve para definir muestras y específicamente en el área de la probabilidad nos sirve para definir eventos y probabilidades. Les comentaré un poco de la historia y es que esta ha surgido como una disciplina en paralelo a otras, es decir, como un tema de estudio. Tanto ha sido el interés de los matemáticos por esto, por el orden de los números, por ejemplo, como en el 2200 a.C., en un libro chino, aparecen los cuadrados mágicos, en el cual ahí se dan cuenta que el orden sí importa. En este es un cuadrado de 3 columnas y 3 filas, un cuadrado 3 por 3. Este mismo, al sumar tanto la fila horizontal como vertical y en diagonal, dan un mismo. En el siglo XVII surge la noción de combinatoria, con los trabajos de Blaise Pascal y Pierre Fernand sobre la teoría de los juegos de azar. Estos trabajos formaron los fundamentos de la teoría de probabilidad y contenían asimismo principios para determinar combinaciones de elementos de un conjunto finito. O sea que hay números, o sea que hay elementos exactos. En el siglo XIX ya se usa el término de combinatoria y fue introducido por el trabajo de Wilhelm en su libro Dissertatio de Arte Combinatoria y se dio ya la consolidación de esta palabra combinatoria en el libro De Ars Conjectur de Gilles Bernoulli. Él establece las nociones básicas de probabilidad y las nociones básicas de combinatoria, ya que usa la combinatoria como una aplicación de la probabilidad. Y así la combinatoria se establece como una nueva independencia de la rama de las matemáticas. O sea, la combinatoria, o sea, la teoría de conjuntos surgió primero como una rama independiente, se relacionó ya después con la probabilidad estadística y ahora ya se vuelve un campo de estudio. ¿Ok? La teoría de conjuntos en sí estudia las relaciones y propiedades de los conjuntos, que son colecciones de objetos bien definidos, como anteriormente ya habíamos comentado. Las permutaciones y combinaciones son aplicaciones para contar y organizar los elementos de un conjunto. Les diré algunas definiciones de los términos que vienen relacionados, o sea, los términos de la teoría de conjuntos tienen términos relacionados a las permutaciones y combinaciones. Un conjunto es una colección de objetos bien definidos, entonces los elementos son objetos de ese conjunto y un subconjunto es un conjunto dentro de otro conjunto. Un- Nosotros usaremos dos tipos de conjuntos, que es el tipo de conjunto finito, o sea que hay un número total de elementos, discreto, porque tiene elementos definidos y separados y distinguibles, y conjunto continuo, es decir, que se pueden ordenar de manera continua. Aquí ya viene el orden que va a ser permutar y de combinar. El de permutar que lleva un orden específico y de combinar de que no necesita un orden específico. También hay que aclarar que se va a usar el factorial, que es el factorial de n,
que se expresa con n signo de exclamación, es un producto de los números naturales de 1 a n. Esto quiere decir que si aparece un 3 y un signo de exclamación, 3 factorial, significa que va a ser 3 por 2 por 1, siempre que se llega, ¿ok? Y el factorial de 0 es 1. Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy les hablaré sobre el tema de permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son una forma de ordenar o reorganizar elementos de un conjunto en un cierto orden. En matemáticas, representan las diferentes maneras en que se pueden arreglar los elementos cuando el orden es importante. Las permutaciones se utilizan en muchas áreas como la probabilidad, combinatoria o incluso para resolver problemas en la vida diaria. La fórmula de las permutaciones. Para calcular las permutaciones de un conjunto se utiliza la fórmula del factorial, que es la siguiente, donde n es el número de elementos en el conjunto y n factorial significa el producto de todos los números enteros de 1 hasta un factor n, o sea, hasta infinito. Si quieres calcular permutaciones de un subconjunto de elementos, por ejemplo, elegir y ordenar R elementos de un total de n, se utiliza esta fórmula más específica, donde n es el número total de elementos, sería esta, R el número total de elegibles y ordenas, por eso permutación NR. n menos r factorial se elimina las combinaciones que no forman parte de las r elegidas. Por ejemplo, si tienes 5 objetos, n es igual a 5, y quieres ordenarlos en grupos de 3, r es igual a 3, se pasa a la fórmula P5,3, recordemos que 5 es n y 3 es r, es igual a 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. En este caso, 5 factorial es 120 y esta operación de 5 menos 3 factorial es 2, igual a 60. Esto indica que hay 60 maneras de ordenar 3 elementos de un grupo de 5. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre las permutaciones. Ok, acá tenemos este problema. Imagina que tienes 3 libros A, B, C y quieres saber cuántas maneras puedes organizar estos libros en una estantería. Ok, acá nos están diciendo que tenemos que ordenar los libros en una estantería, pero primero tenemos que saber qué es una permutación. Bueno, una permutación es una forma de organizar un conjunto de elementos o un grupo de elementos donde el orden de los elementos sí importa. O sea, es importante cada orden de los elementos y por eso existe una forma de poder calcularlo. Ok, ¿cómo hacemos las permutaciones de los 3 libros? Ok, el primer lugar en la estantería pues, tiene 3 opciones. La opción A, la opción B y la opción C. Ok, una vez que elijas uno de los libros para el primer lugar, te quedan solo 2 libros para elegir en el segundo lugar. O sea, si yo ya escogí A como mi primer libro, solo van a variar estos 2 términos. Puede ser C aquí y B aquí. Ok, creo que se entendió. Y para el último lugar, pues te queda solo un libro para colocar. Entonces, pues, o sea, de donde tú muevas, pues, solo te va a quedar un espacio para colocar. Ok. Entonces, el número total de formas de organizar los 3 libros es el producto de las opciones que tienes para cada lugar. O sea, que es 3 por 2 por 1. ¿Por qué? Porque 3 son las primeras opciones para los libros, que puede ser A, B, C. 2, porque solo te están dando 2 opciones para la segunda opción, que puede ser A, C, B, pero, no, o sea, el primero tiene 3, el segundo tiene 2, y como te están diciendo, el tercero tiene solo 1, que pues solo va a haber 1, que es el que te va a quedar. En total, de la multiplicación en este caso serían 6.
6 son las veces que puedes combinar los libros de maneras diferentes cada una. Y ahorita pues vamos a hacer las 6 formas en una lista fácil y rápida de las permutaciones, que sería como 1 sería A, B, C, la clásica. 2 sería A, C, B. 3 sería C, A, B. La cuarta sería C, B, A. Quinta sería B, C, A. Y la sexta sería B, A, C. Y estas serían las 6 formas en las que se puede hacer este ejercicio en base a las permutaciones. Sí, en mi ejemplo número 2, se quiere formar números de 4 dígitos a partir de los números 2, 3, 4 y 5. Aquí mismo sí se usa la fórmula general, ya que sea de un grupo, o sea, de 2, 3, 4, vamos a formar 4 dígitos. ¿Ok? En esta fórmula dice P, que es permutaciones, N, R, aquí N y R. N es el número de elementos y R son los grupos, el número de grupos. Entonces, N va a ser elementos, son 4 elementos. Si contamos, 2 es 1, 3, 4, 5, 4 elementos. Dígitos, o sea, el grupo va a ser de 4, porque dice ahí 4 dígitos. N factorial entre N menos R factorial. Entonces, tenemos que P 4,4 es 4 factorial entre 4 menos 4. Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1, porque estoy desglosando el 4 factorial, menos 4 menos 4 es 1, 1 factorial 0. No, 4 menos 4, perdón, es 0. Y factorial de 0 es 1, ¿ok? Entonces, por eso nos queda 24 entre 1 es igual a 24. Y entonces hay 24 combinaciones en las que podemos combinar el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, aquí podemos ver en los 4 puntos que en el cual se distinguen porque en la primera combinación, en las primeras 6 combinaciones, se inicia con 2, en las otras 6 se inicia con 3, y en las otras 6 se inicia con 4, y en las otras 6 se inicia con el número 5. Yo les diré sobre el ejemplo 3, y aquí mi ejemplo dice, ¿de cuántas maneras se puede ordenar en un estante de 5 libros de álgebra y 3 diccionarios con la condición, o sea, está condicionada, de que siempre los libros de álgebra estén juntos y los diccionarios también? Ok, en este caso se va a hacer uso del razonamiento, no se puede hacer un uso de la fórmula general porque no seleccionamos un grupo para ordenar, sino que son 2 grupos ordenados que se deben de unir, ¿ok? Entonces los grupos R son 2, los elementos de álgebra son 5, los elementos del diccionario son 3. La condición es que álgebra juntos y diccionarios juntos, y esto lo vamos a unir. Ok, son 2 bloques que se ordenan. El factorial de 2 es 2, 2 por 1, 2. En cada bloque, ahora vamos a ordenar cada bloque. El álgebra son 5. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 nos dan 120. En diccionarios son 3 libros. Factorial de 3, 3 por 2 son 6. Por 1, 6. ¿Ya lo tenemos? Ahora vamos a unir todo esto, no sumando, sino multiplicando, porque no se usa la fórmula general, sino la fórmula de propiedad multiplicativa. Ahora va a ser 2 por 120 por 6 y nos da 1440. Esto quiere decir que hay 1440 de combinaciones en las que puede haber 5 libros de álgebra y 5 diccionarios en un mismo estado. Ok, ahorita hablaremos sobre combinaciones.
¿Qué son las combinaciones? Ok, las combinaciones son una forma de seleccionar elementos de un conjunto, pero sin importar el orden. Es decir, cuando se seleccionan los elementos, solo cuentan cuáles son los elementos que eliges, no en qué orden los eliges. Ok, esto se diferencia mucho a lo que fueron las permutaciones, ya que las permutaciones el orden se importa. Aquí realmente no es como que el orden nos vaya a importar. Las fórmulas, ok. La fórmula general para calcular las combinaciones de n elementos tomados de R en R, denotado como CNR o NR, es decir, esta fórmula CNRNRNN, ok, donde n es el factorial de n, que es el producto de todos los números enteros desde 1 hasta n. R es el factorial de R, lo mismo, el producto de todos los números enteros del 1 hasta R. El n menos r es el factorial de nr. Es el factorial de nr. Ese es el resultado. Ahora, vamos a aplicar un ejemplo. Suponiendo que tenemos un grupo de 5 personas, A, B, C, D, y necesitamos elegir a 2 personas para que vayan a una reunión, ¿de cuántas maneras puedes seleccionar a estas 2 personas? Ok, aquí tenemos nuestro N, que son las 5 personas en total, y nuestro R, que son las 2 personas que podemos elegir. Ok, ahora, usando la fórmula de las combinaciones, vendría siendo así: C es igual a las 5 personas totales, las 2 personas que solo pueden ir, es igual a 5, 2, 5 menos 2, que esto es igual a 5 sobre 2 por 3. Ok, ahora calculemos los factoriales, que serían 5. Sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que vendría siendo 120. Ahora lo hacemos lo mismo, pero con el 2, que vendría siendo 2 por 1, que sería 2, y por el 3, que sería 3 por 2 por 1, que vendría siendo 6. Entonces, ahora sustituyendo los valores en la fórmula, sabemos que C es igual a 5, 2, es igual a 120 entre 2 por 6, es igual a 120 entre 12, que es igual a 10. Entonces, el resultado vendría siendo 10. Significa que hay 10 maneras diferentes de elegir 2 personas del grupo de 5 sin importar el orden. Entonces, esta vendría siendo nuestro ejemplo sobre las combinaciones y su aplicación de su fórmula. Para el primer ejemplo de combinaciones, utilizaremos este. En un comité hay 10 personas y se desea formar un subcomité de 4 personas. ¿Cuántas combinaciones diferentes de subcomités se pueden formar? Bueno, en este ejemplo nos están diciendo que tenemos que formar subcomités de 4 personas, ¿no? Tenemos a 10 personas y queremos formar subcomités de 4 personas. Entonces, ¿cuántas combinaciones se requieren, no? Entonces, sustituimos lo que son los valores. Entonces, n pasa a ser 10, k pasa a ser 4. Que a ver, aquí con la k hay un dato, porque en la mayoría de libros representan esta letra como R, este valor como R. En este caso lo vamos a poner como K, ya que es el que encontré más rápidamente. Pero solo cambia la letra, ¿no? No se diferencia
una fórmula de otra. O sea, son la misma fórmula, solo cambia la letra. Entonces no hay tanto problema. Entonces nos están pidiendo cuántas combinaciones conseguir, ¿no? O vamos a utilizar, como digo, esta fórmula de aquí. Entonces pasamos aquí a sustituir los valores. N pasa a ser 10, como aquí lo dice. K pasa a ser 4, como aquí lo dice. Entonces, es igual a, reemplazamos N para que se vuelva 10 factorial. Reemplazamos K para que se vuelva 4 factorial. Y aquí dentro reemplazamos N para que sea 10 menos K, que en este caso sería menos 4. Todo esto factorial, ¿no? Entonces, déjenme borro aquí un pelín para que se vea la fórmula, no haga revueltos. Entonces, pasamos con esto, ¿no? El numerador se conserva, 10 factorial, y hacemos esta. Déjenles borro un poco. Ahí mero. Hacemos esta resta. Esta resta nos da como resultado 6. 10 menos 4 es 6. Y como fue dentro del paréntesis, no afecta al factorial. Entonces se queda como 6 factorial. Ahora hacemos la operación en la calculadora. 10 factorial nos da como resultado 3.628.800. 4 factorial nos da como resultado 24. Y 6 factorial nos da como resultado 720. Posteriormente, hacemos esta pequeña multiplicación. 24 por 720. En este caso nos dio 17.280. Así que ya teniendo esto así, hacemos la división. 3.628.800 entre 17.280. Nos da un resultado de 210. Entonces, la respuesta a lo que es el problema es que se pueden, aquí lo escribí, aquí mero, se pueden formar 210 subcomités diferentes de 4 personas a partir de 10 personas. O sea, a partir de 10 personas y crear subcomités de 4 se pueden 210 formas o combinaciones distintas. Yo les voy a explicar la combinación número 2, o sea, el ejemplo número 2. Un grupo de niños quiere comprar artículos de play, o sea, un cubo, una pala y rastrillo. Y a estos elementos los venden de 3 diferentes colores. Para saber cuántos artículos de colores distintos pueden comprar, deben comparar los artículos y los colores. Las combinaciones, cabe señalar que se pueden expresar por un diagrama de árbol o aquí de un cuadro de 2 entradas, en las que podemos ver de forma horizontal los artículos y de forma vertical los colores. Y hay la gráfica y esto permite hacer un análisis más exacto. Para resolver esto, usamos la fórmula de propiedad multiplicativa y no usamos la general. ¿Por qué? Porque no seleccionamos un conjunto, porque son eventos independientes que ocurren simultáneamente y estos se unen. Entonces nuestra fórmula sería m por n. O sea, el orden de 1 de m se multiplica por n. O sea, se va a multiplicar el color por el artículo. Ok, son dos grupos, eso ya lo tenemos claro, que ocurren simultáneamente. Tenemos elemento 1, que es de 3 colores, elemento 2, que son los artículos de playa, que son 3. Ok, el artículo 1, o sea, vamos a elegir artículo 1, cubeta, se repite 3 veces con 3 colores, ¿ok? El artículo, son 3 artículos y hay la segunda manera, hay 3 maneras, o sea, en una pala hay 3 maneras, pueden ser de 3 colores. Y en la tercera opción, en el tercer artículo, hay 3 colores, entonces son 3 maneras. Entonces, multiplicamos esas maneras. 3 por 3, 9 por 3, 27. Esto quiere decir que hay
27 combinaciones para comprar una cubeta, una pala y un rastrillo. Mi ejemplo 3 sería de que aquí ya se usa la fórmula porque ya adquirimos, ya de un conjunto grande, ya tenemos que sacar un conjunto pequeño. ¿Ok? A continuación. Un maestro tiene 8 libros de matemáticas y quiere seleccionar solo 3 libros para llevar a una conferencia. ¿Cuántas maneras diferentes tiene para elegir 3 libros si el orden no importa? ¿Ok? ¿No importa? Los datos. Los elementos totales son n, son 8 en este caso. Los elementos seleccionados son r, son 3. Vamos a sustituir en la fórmula. N va a ser 8, R va a ser 3. Vamos a sacar factorial de 8 entre 3 factorial. Y esto va a estar multiplicado por 8 menos 3 factorial. Aquí, cabe señalar que hay algo muy importante. ¿Ok? Si desglosamos factorial de 8, que es nuestro numerador, y desglosamos factorial de 3, pero primero realizamos la resta, que está en el paréntesis 5 factorial. Entonces, podemos encontrar 5 factorial en el factorial primero de 8. Así que solo va a ser 8 por 7 por 6. Aquí. Y entonces factorial de 5 entre factorial de 5 se cancelan. Y entonces solo resolvemos ahora el factorial de 8 a la mitad. Y el factorial de 3 que va a ser 8 por 7 por 6, 336. 3 por 2 son 6. Dividimos y nos da 56 combinaciones. Esto quiere decir que el profesor puede elegir 3 libros. Sí, pero estos libros puede hacer 56 combinaciones de libros para llevar a su conferencia.